Tú, pon la radio. ¿Para qué? Para escuchar Psicoqué. ¿Qué? Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid. Síguenos a través de internet en www.audio.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM. Hola, aquí estamos un día más en Psicoqué. Estoy acompañada por César al micrófono. Hola Lourdes, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. ¿Qué tal el verano? Pues bien, bueno, como todo estudiante, estudiando. Bueno, eso está bien. Y tenemos ayudándonos a grabar el programa a Gema también, que no puede hablar, pero está aquí con nosotros presente. Bueno, pues estamos en septiembre y se acerca ya la recta final de los exámenes para algunos y para otros se acerca la recta otra vez a hacer las matrículas, a empezar el cole y todas esas cosas. Y a ver qué tal se nos dan los exámenes, que los acabamos de terminar. ¿Tú has tenido que examinarte de algo, Lourdes? Yo este año de momento no he tenido suerte. Vaya, hombre, voy a ser el único miembro del equipo que se ha tenido que examinar de algo. ¿Y qué tal ha ido? A ver. Esperemos que bien, esperemos que bien. Se ha estudiado, que es lo que había que hacer y no sé, ya se verá la nota. Se portarán bien. Esperemos. ¿Y el verano qué tal? El verano bien, con los amiguetes, disfrutando por ahí de vacaciones y ya otra vez vuelta a Madrid y a seguir con Psicoqué y con el curso y todo eso. ¿El tuyo qué tal? Mío bien, pues un poco de vacaciones, de relajación, que viene bien después del curso y estudiar, trabajar un poco. Pero bien, en general bien. Bien, bien, me alegro. Trabajar no es bueno, pero... Como decíamos, es el programa 29. Vamos a leer ahora a continuación unas noticias. Luego daremos paso a Ruth, que viene a hacerle una entrevista a Juan Hermoso sobre creatividad. ¿Y tenemos algo más para el programa? No, yo creo que no se nos pasa nada así interesante, ¿no? ¿No? Pues bueno, ya comenzamos. Pues comenzamos. Bueno, pues ya llegamos a la sección de noticias. Mi noticia de hoy habla sobre la predisposición a la dependencia. Y es que parece ser que los consumidores habituales de droga tienen un menor número de receptores E2 de dopamina, que les hace menos susceptibles a placeres naturales. Se cree que este déficit de receptores E2 puede reforzar la dependencia al no poder lograrlo de forma natural. El equipo de Jeffrey Dollow de Cambridge muestra que algunas personas nacen con menos receptores E2. Esto puede predisponer hacia comportamientos imprudentes o de drogodependencia. Compararon cerebros de ratas impulsivas y otras normales. Las impulsivas, al parecer, se volvieron adictas antes y mostraron menos receptores E2 en el estriado ventral. El estriado ventral es una región cerebral que se asocia con la predisposición de recompensas y apetencia de algo. Esto más tarde causaría lesiones en el estriado dorsolateral, que es cuando ya la zona a la que se asocian búsquedas compulsivas de drogas. Bueno, lo bueno que tiene esta investigación, que si está en lo cierto, dentro de poco se podrá detectar personas con elevado riesgo de dependencia y poder actuar para evitar que caigan en drogas. ¿Qué te parece, Lourdes? Es interesante que al final dependamos tanto del cerebro y de tantos receptores y cosas que tenemos dentro que en el fondo no se llegan a conocer aún en la ciencia y esas cosas. ¿Y tú qué opinas de la noticia? Yo opino, pues sí, parece que sí, que al final vamos a estar condicionados pues por todas esas cosas, que por receptores y un montón de neuronas. Pero bueno, ¿y tú qué noticia nos traes? Bueno, pues yo traigo otra que a ver si os gusta. A ver, ¿a ti alguna vez te ha pasado eso de tener una palabra en la punta de la lengua y no saber nunca cuál es y todo eso? Constantemente, sobre todo en los exámenes. Sí, ¿verdad?
Pues mira, según el estudio de Deborah Burke, espero que lo haya pronunciado bien, que pertenece al Colegio Universitario de Pomona, dice que este fenómeno puede estar relacionado con la disminución de la densidad de la materia gris en la ínsula izquierda. ¿Y qué es eso?, te preguntarás. Pues mira, es una región cerebral implicada en el procesamiento y producción de sonido. ¿Qué es lo que pasa con todo esto al final? Pues que lo que en realidad pasa en tu cerebro es que tú tienes una información sonora que está relacionada con otra información que es semántica, con otra información que gramatical y así todo el rato. Entonces, la información sonora es la que es más susceptible al olvido. Entonces, como esa falle, luego ya empiezan a fallar el resto de conexiones que tiene con la información gramatical y todas esas, y así es como pues luego te pasa lo de tener algo en la punta de la lengua. Es un alivio saberlo, porque me empezaba a preocupar ya de que no me saliesen tantas cosas. Así, me suele pasar a mí mucho, ¿eh? Sí, sobre todo cuando hacemos los programas y tal, también pasa muchas veces. Llegamos al final de las noticias. Vamos a dar paso a Ruth, que está ya aquí con Juan Hermoso. Esperamos que os guste la entrevista y nos vemos al final del programa. ¿Psico qué? ¿Psico qué? ¿Psico qué? ¿Psico qué? El programa de radio de los alumnos de Psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros. Llegamos a la entrevista. Hoy tenemos a Juan Hermoso Durán. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? Juan es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid en el 96. Es profesor del Cardenal Cisneros, o sea, profesor nuestro, e imparte las asignaturas de Historia de la Psicología y Filosofía de la Psicología en segundo y Creatividad e Innovación en quinto. Entre las muchas cosas que ha hecho Juan, se puede destacar algún que otro capítulo en los libros de La teoría representacional de la mente de Henry Fodor, otro en Ángeles y autómatas, Descartes y los límites de la imaginación, entre otros muchos. Sus primeras líneas de investigación son el funcionalismo y cognitivismo en la psicología, semántica de las actitudes proposicionales y el razonamiento contrafáctico y lógica modal de la investigación científica. Hoy vamos a hablar de la creatividad, que como hemos dicho es una asignatura que él imparte. Pues vamos a empezar, ¿no, Juan? Vamos, adelante. Según la RAE, la creatividad es la facultad de crear, y crear es producir algo de la nada. Para nosotros los psicólogos, que nos gusta profundizar en temas abstractos, definimos la creatividad así. ¿Es un tema muy estudiado por la psicología? Pues no definimos la creatividad así y... Bueno, ahora hablamos de si es un tema muy estudiado. Hay algunas cosas que decir sobre eso. Es que si definiéramos los psicólogos la creatividad como la capacidad de crear algo a partir de la nada, pues la consecuencia más probable sería que no la podríamos estudiar. Te cuento. Esa definición que está en el diccionario de la Academia, como muchas otras que nos encontramos en el diccionario, es una definición de origen filosófico y en concreto de origen teológico. Yo también, cuando empecé a estudiar la creatividad, de las primeras cosas que hice fue ir a buscar la definición del diccionario y me encontré la misma que tú, y al cabo de un tiempo de estar leyendo tenía la sensación de que había algo que no cuadraba y algo que no terminaba de encajar en esa definición. Volví a mirarla y me encontré con la respuesta. Es el ejemplo que da la Real Academia. Inmediatamente después de decir que crear es la capacidad de producir algo de la nada, el diccionario de la Academia pone como ejemplo la siguiente frase: Dios creó cielos y tierra. Ese es el problema. Entendida como la capacidad de crear algo de la nada, pues probablemente es una capacidad que solamente se puede atribuir a Dios y no a los humanos, ¿no? Y tomada así, los psicólogos no la podríamos estudiar. Tomada así, de hecho, la creatividad nos plantea un problema a los psicólogos que es parecido al problema de la libertad. Los psicólogos no estamos cómodos, no podemos estudiar la libertad humana porque supone un problema de otro orden, un problema filosófico que está pendiente de solución. Y entonces, cuando los psicólogos nos hemos interesado por la creatividad, ha sido por razones más bien pragmáticas. Y hemos buscado formas operativas de definirla, y normalmente porque la sociedad nos ha impulsado a ello. Ha habido
3 momentos de auge de los estudios de creatividad en psicología. El primero coincide con el declive de los imperios coloniales, cuando la sociedad europea se da cuenta de que necesita estudiar la genialidad, se decía entonces, a mediados del siglo XIX, para afrontar su pérdida de influencia en el mundo. El segundo, en la Guerra Fría, cuando, sobre todo en Estados Unidos, se plantea el estudio de la creatividad como una forma de competir con la Unión Soviética, ¿no? También coincide entonces que se desarrollan los primeros ordenadores y empezamos a pensar sobre si los ordenadores podrán ser creativos o no, y eso nos motiva a pensar sobre la creatividad. Y el tercero y último por ahora, el tercer momento en el que nos hemos interesado mucho por la creatividad, ha sido a partir de los años 90. Por una parte por la crisis medioambiental, por la necesidad de buscar soluciones creativas a los problemas de producción energética, y por otro lado por la globalización. Tenemos que ser más creativos que los chinos o que los taiwaneses porque es la única manera de superar su capacidad de mano de obra, ¿no? Pero siempre por ese tipo de motivos de orden pragmático. Y de hecho los psicólogos tenemos una relación muy ambivalente con la creatividad, no una relación de amor-odio se podría decir, ¿no? Y quizá donde mejor se deja ver es en los colegios, en el papel respecto a la creatividad de los psicólogos escolares. Uno pensaría intuitivamente que un psicólogo escolar debe fomentar, potenciar la creatividad de los alumnos, ¿no? Pero lo que sucede en la práctica es que cuando un alumno es particularmente creativo es cuando lo mandan al psicólogo para que aplaque su creatividad, ¿no? Así que no terminamos de tener claro si lo que nos pide la sociedad es que impulsemos la creatividad o que la aplaquemos un poco, y eso, bueno, pues ha hecho que el estudio psicológico de la creatividad tenga muchos altibajos y muchas dificultades. De nuevo, son motivos pragmáticos, ¿no? Como te decía. Por lo tanto, no hay una definición exacta. No hay una definición de creatividad. Ese es uno de los problemas de base de la investigación en creatividad, que los resultados son difícilmente comparables entre sí porque se usan instrumentos de medida diferentes que presuponen concepciones diferentes de la creatividad. Uh-huh. Aunque, como ya sabemos, ni todo es genético ni todo es ambiental, cosa que estudiamos a lo largo de los 5 años de carrera, pero ¿cuál de estos aspectos estaría más influido por la creatividad según los estudios científicos que existen hasta el momento? Pues mira, los primeros estudios psicológicos sobre creatividad, esos de los que te hablaba antes en la época de la caída de los imperios coloniales, los hizo Francis Galton, que como también estudiáis repetidamente en la carrera, pues es el creador de la psicología diferencial y de muchas técnicas de investigación en psicología diferencial. Y Galton, como quizás recuerdes, era un innatista convencido, estaba completamente seguro de que la creatividad, como cualquier otra capacidad humana relevante, era totalmente heredada. Y el argumento que Galton usaba para defender su tesis innatista era un argumento bastante peculiar, como muchas cosas en Galton. Él había hecho unos estudios de la historia de Inglaterra y de los grandes genios en distintos ámbitos, en la literatura, en la ciencia y en la política, que había dado la historia de Inglaterra, y había llegado a la conclusión de que había agrupaciones familiares, de que había como linajes de genios, ¿no? Había familias inglesas que a lo largo de siglos de historia habían dado muchos genios a la sociedad inglesa, y eso lo interpretaba como muestra de que la genialidad, decía él, es hereditaria. Muchos halagos a su primo Darwin, ¿no? Por ejemplo, él mismo era un ejemplo, ¿no?, de una agrupación familiar de genios al ser primo de Darwin. Pero después hemos visto con mucha claridad y ha quedado rotundamente demostrado que esas agrupaciones familiares de genios eran un invento de Galton, no eran un artefacto de su forma de abordar la investigación. Se ha sustituido el estudio de esas agrupaciones familiares por metodologías más sofisticadas, como los estudios de gemelos, que curiosamente también inició el propio Galton y que se han usado mucho para determinar la heredabilidad de la inteligencia. Y con estudios de gemelos las estimaciones que tenemos son interesantes. Para gemelos monocigóticos criados en ambientes separados, parece que más o menos algo más de la mitad, un 0.54% de la varianza en resultados en test de creatividad, pues se explica por el hecho de que son gemelos monocigóticos, ¿no? Hay una correlación de 0.54. En cambio, para gemelos dicigóticos, la correlación no es que sea baja, es cero. ¿También viviendo en ambientes separados? Viviendo en ambientes separados. ¿A qué conclusión nos puede llevar eso? ¿Y a qué conclusión ha llevado a los investigadores? Pues a que la creatividad probablemente dependa de la herencia simultánea de varios rasgos que dependen de un alto número de genes. De forma que
es necesaria una herencia genética exacta, como en el caso de los gemelos monocigóticos, para que haya una coincidencia en la manifestación fenotípica de la creatividad, ¿no? Pero tiene que ser una coincidencia genética muy alta. De esos muchos genes que intervienen en la creatividad, ¿sabemos algo? Sabemos muy poco. Sabemos que hay una combinación de dos genes en particular, uno que codifica dopamina y otro que codifica serotonina, que explica un 9% de la varianza en test de creatividad, y es lo mejor que tenemos. Explicar un 9% de la varianza pues es una explicación pobre, ¿no? Curiosamente, uno de estos genes, el que sintetiza dopamina, va asociado a creatividad verbal, escritores, poetas, y el otro, el que codifica serotonina, va asociado a resultados en creatividad matemática y también en creatividad plástica, que es un resultado, bueno, que podría hacernos pensar, en alguna medida sorprendente, porque no solemos pensar que la creatividad matemática y la creatividad plástica tengan mucho que ver entre sí, ¿no? Así que supongo que habrá líneas de investigación que por ese camino nos podrán dar algún resultado interesante en los próximos años. Como todo el mundo sabe, los psicólogos manejamos mucho los conceptos de inteligencia y personalidad. ¿Se conoce alguna relación entre creatividad y personalidad? Sí, bueno, a ver, hemos oído de todo. A ver, se ha propuesto que la creatividad es la inteligencia, que no es más que la inteligencia o que es otro nombre de la inteligencia. Se ha propuesto que es un subfactor, una faceta de la inteligencia, o se ha propuesto también lo contrario, que es la inteligencia la que en realidad es un tipo concreto de creatividad o una variable de creatividad. Hemos oído también que la creatividad en realidad es una variable de personalidad, una faceta o un rasgo de personalidad. Y hemos oído también, y se hizo muy popular durante unos años, la idea de que la creatividad es lo que llamamos los psicólogos un estilo cognitivo, ¿no? Algo a medio camino entre la creatividad y la personalidad. ¿Qué sabemos de cierto? ¿Qué sabemos a ciencia cierta de todo esto? Pues mira, sabemos que CI, cociente de inteligencia y puntuación en test de creatividad correlacionan directamente hasta un CI de 120 y con una correlación fuerte. Por encima de un CI de 120 deja de haber correlación. Incluso se ha observado en algunos estudios, empieza a haber una correlación inversa, empieza a haber un cierto deterioro de los resultados de creatividad a partir de un CI de 120. O sea, mucha inteligencia, menos creatividad. Demasiada inteligencia, menos creatividad. Eso se ha interpretado, a veces, aunque no es un resultado que esté plenamente contrastado, pero se ha interpretado a veces como que un exceso de capacidad analítica podría colapsar, poner demasiado freno a la creatividad, porque hay una evaluación demasiado severa, ¿no? Demasiado constante del propio rendimiento. Una persona demasiado inteligente es por eso mismo demasiado severa respecto a sus propuestas y eso coarta su creatividad. Lo que sí sabemos de cierto es que hasta 120 hay correlación, 120 de CI hay correlación alta entre creatividad y CI. También sabemos que hay diversas variables de personalidad que correlacionan directamente con correlaciones intensas con los resultados en test de creatividad, y algunas pues son de las más conocidas, las que más manejamos los psicólogos: la apertura a la experiencia, que correlaciona directamente con creatividad, la extraversión, y algunas de las variables del 16PF como esquizotimia, imaginación, sensibilidad tienen también una correlación muy, muy estrecha con creatividad. En realidad, si uno se pone a leer las descripciones que nos dan los manuales de los test de cómo es una persona con alta apertura a la experiencia o cómo es una persona con alta esquizotimia, etcétera, pues se encuentra casi con un estereotipo de la persona creativa, ¿no? Pues una persona interesada por muchos temas distintos, que disfruta aprendiendo, o que es muy afectiva, o que se deja llevar por la imaginación, o distraída, en fin, pues casi es un estereotipo social, ¿no? Yo habría pensado, cuando has dicho que correlaciona más con extraversión. Con la extraversión, que sería con la introversión, ya que, yo qué sé, los escritores tienen que pasar muchas horas metidos en casa, incluso los pintores y tal, siempre lo hubiera correlacionado del revés. Eso nos pasa a todos. He dicho eso del estereotipo saltándome lo de extraversión, porque es verdad que el estereotipo en nuestra sociedad de la persona altamente creativa nos lleva más a pensar en una persona introvertida que en una persona extravertida. Probablemente eso tenga que ver con que no siempre está claro si lo que estamos midiendo cuando medimos creatividad es la capacidad de pensamiento creativo o es la conducta, la manifestación de esa capacidad creativa, ¿no? No sería raro, no sería sorprendente que aunque las personas introvertidas tuvieran por regla general una mayor capacidad creativa, la manifestaran en menor medida, tuvieran
una menor exhibición de conducta creativa precisamente como resultado de su introversión, ¿no? Eso en realidad es casi una conclusión general sobre la relación entre creatividad, inteligencia y personalidad, y una conclusión muy temprana a la que ya llegó Spearman en los años 30. Probablemente la capacidad de pensamiento creativo sea una variable psicológica relacionada con la inteligencia, mientras que la tendencia al comportamiento creativo sea una variable psicológica que dependa, en primer término, de esa capacidad, pero también de la personalidad. Uh-huh. Y bueno, hay algunas otras variables psicológicas que hemos estudiado mucho en los últimos años y que correlacionan con creatividad. Las personas altamente creativas suelen tener locus de control interno, atribuyen a sí mismas las cosas que les pasan más que al ambiente o a los otros. Suelen ser personas, por regla general, con un buen nivel de autoestima, y suelen ser personas, esto creo que es interesante, con bajo nivel de autoobservación, personas que no están todo el tiempo pendientes de lo que están haciendo, de cómo están quedando, de la imagen que están proyectando en lo demás. No son excesivamente exacto. Y por otro lado, sabemos también que la creatividad correlaciona fuertemente con un constructo, un estilo cognitivo que hemos estudiado bastante, que es el de amplitud de categorización, y también con la independencia de campo. Amplitud de categorización es la capacidad de dar un alto número de conceptos bajo una misma categoría, ¿no? Y la independencia de campo es la capacidad de ver los elementos que forman un campo organizado independientemente del campo organizado, ¿no? Pues las dos cosas, cuando son altas en una persona, solemos encontrar que esa persona también muestra alta creatividad. Te iba a preguntar luego por la inteligencia, pero ya me lo has relacionado luego con la personalidad, así que genial. ¿Cuántos somos más creativos? ¿En la niñez, en la adolescencia o cuando ya seas adulto, incluso cuando seas anciano? Te lo pregunto por eso, porque hay veces que los niños te sueltan unas contestaciones que te quedas como pero no se les hace mucho caso, son pequeños. Sí, así es. Mira, tú misma lo has dicho, es que no hay una respuesta clara a esa pregunta, cuando somos más creativos, y lo que sí es clara es la razón por la que no hay una respuesta. El concepto de creatividad, aunque estamos hablando de él como si fuese un concepto psicológico, una variable psicológica, en realidad es un concepto que tiene una carga sociológica muy fuerte. Dicho de otra manera, es creativo en gran medida quien la sociedad considera creativo. Y es verdad que solemos pasar por alto la creatividad de los niños porque es una creatividad gratuita, es una creatividad que no se enmarca en ningún sistema de referencia, en ninguna disciplina, que no tiene ninguna finalidad. Es una creatividad que como mucho nos resulta divertida, ¿no? Y como la valoración social de un acto creativo depende de esos marcos de referencia, el de la pintura o el de la cocina o el de la música o el de la ciencia, pues la creatividad de los niños, al carecer de marco de referencia, no se valora como tal, ¿no? Por lo mismo, como la creatividad o la valoración social de la creatividad depende de esos marcos de referencia, hay ámbitos en los que la creatividad, por lo general, tiende a alcanzar sus cotas máximas en la juventud, y hay otros ámbitos, otras disciplinas en los que pues se demora hasta la senectud, hasta la vejez. El ejemplo más conocido de eso, que se cita pues casi como un tópico, son las matemáticas y la filosofía, ¿no? En matemáticas, las grandes aportaciones históricas se producen antes de los 30 años casi siempre, mientras que en filosofía sucede al contrario, ¿no? Es la obra madura de un pensador la que suele tomarse como representativa de su forma de pensar, y otros campos pues están en espacios intermedios, ¿no? Todo eso no se entendería si uno pensara que la creatividad es solamente una variable psicológica, pero si tienes en cuenta que es en gran medida, fundamentalmente, una variable sociológica, pues es fácil de entender. También puede estar mediada por los niveles de educación que nos dan. Es decir, como cuando somos niños estamos más vacíos, por así decirlo, y cuando somos más ancianos está más amueblada nuestra mente, claro, de una forma burda de decirlo, podría ser así. Claro, eso dependerá de nuevo del marco de referencia. Hay algunos ámbitos en los que no es necesaria para mostrarse creativo conocer detalladamente un sistema, unas destrezas, una tradición, y otros en los que lo es imprescindible, ¿no? Bueno, pues se vuelve a producir la misma dinámica.
Enlazando con la pregunta anterior, donde nos has explicado la creatividad en el desarrollo cognitivo de un ser humano, más o menos, se me viene a la mente la idea de, ¿son los animales creativos? Bueno, pues... están en un nivel evolutivo más alto, claro. Los monos y Pues sucede lo mismo otra vez. No tenemos marcos de referencia sociales para valorar la creatividad de los animales, ¿no? A veces se establecen esos marcos de una forma un poco forzada. Pues seguro que todos hemos visto alguna vez algún ejemplo de gente que ha enseñado a un gato a pintar al óleo o cosas parecidas, ¿no? Pero no está claro que eso sea conducta animal, ¿no? A los animales se les puede enseñar a hacer muchas cosas, pero no quiere decir que todo lo que les enseñemos a hacer sea conducta animal. Bajo los marcos de referencia propios de la conducta animal sucede una cosa muy interesante para entender la creatividad humana, que es que la conducta creativa animal se confunde con la conducta adaptativa animal, o más en concreto se confunde con el surgimiento inicial de la conducta adaptativa animal. Piénsalo en estos términos, por ejemplo. La creación de materiales. Claro, es creativo un primate cuando por primera vez en su comunidad utiliza un palo para alcanzar una fruta o utiliza una piedra para pelar una fruta. Pues probablemente eso es lo más cerca que podamos estar de una conducta animal creativa con marcos de referencia que no sean sobreimpuestos marcos nuestros, ¿no? Como en el caso de los gatos pintores. Pero por otro lado eso no es más que conducta adaptativa que probablemente se propague, ¿no?, en esa comunidad. Cuando esas conductas ya están establecidas, nos cuesta verlas como creativas porque en los animales suelen ser automáticas. Un despliegue de cortejo de un macho de una determinada especie de aves puede parecer muy creativo hasta que uno ve que todos los machos de la especie lo hacen pautadamente y mecánicamente, ¿no? Me hace recordar un documental de Tierra que aparece un pájaro que empieza a limpiar, por así decirlo, la zona y empieza a quitar los palitos y cosas así, y luego ya para el cortejo para la hembra. A mí me asombró. Es muy bonito, claro. Y a primera vista tendemos a pensar que es un comportamiento creativo, eso, hasta que comprobamos lo pautado y lo mecánico que es, ¿no? Pero probablemente fue creativa esa conducta cuando surgió la primera vez como adaptación a las demandas del entorno, ¿no? El canto de las aves o de los cetáceos puede ser otro ejemplo, ¿no? Lo que me parece interesante de todo esto es que si pensamos sobre cómo la conducta creativa animal parece confundirse con el surgimiento de conductas adaptativas animales, pues eso seguramente nos ayude a entender la conducta creativa humana, ¿no? O sea, que sería adaptativa. Que probablemente en su origen, exacto. A lo largo de la historia del ser humano ha habido muchas personas que se ha considerado muy creativas. Algunos ejemplos son Einstein, que es científico, Federico García Lorca, español poeta, Mozart, músico, Gandhi, político, Darwin, del que hemos hablado antes, biólogo, para quedar bien los psicólogos, Sigmund Freud, psicólogo. Y a mí en especial, pues eso, me atraen dos, que los considero creativos y unos genios, Leonardo da Vinci y Salvador Dalí. Sobre todo este último se le ha tachado de enfermo mental. ¿Hay alguna relación entre enfermedad mental y creatividad? Sí, no. Mira, desde las primeras reflexiones sobre la creatividad de las que tenemos noticia, o sea, desde Platón, como en casi todo, ya la creatividad aparece vinculada a la locura. Aparece vinculada en particular a un tipo concreto de locura, el entusiasmo, que es la locura provocada por la posesión del alma por parte de una divinidad, de las musas, ¿no? Y esa vinculación entre creatividad y locura atraviesa toda la historia de nuestra cultura, llega hasta el romanticismo. En el romanticismo se convierte en una especie de locura en sí misma, y en el romanticismo provoca una cierta reacción contra ello que lleva a algunos científicos a identificar la creatividad con la locura, pero no en ese sentido agradable de la locura en el que parece que estamos pensando, sino con la locura, con la criminalidad, con la agresividad, pues en un ámbito muy desagradable de la historia de la psicología, que es el de las teorías de la degeneración hereditaria, la eugenesia, el darwinismo social, etc. Pues el caso es que esa vinculación, ese lazo entre creatividad y locura sigue estando vivo hoy y tiene mucha fuerza como tradición cultural. Fíjate qué fuerza tiene. Hay muy pocos estudios empíricos que encuentren alguna correlación entre creatividad y enfermedad mental. Y cuando la encuentran es muy débil. Pero las reseñas en revistas especializadas de esos mismos estudios que no encuentran correlación entre creatividad y enfermedad mental, dicen, al resumir el artículo,
con mucha frecuencia que el artículo sí que encuentra, que el estudio sí que encuentra una correlación. La misma persona, que supuestamente es un experto en ese tema, que reseña para una revista científica un estudio sobre creatividad y enfermedad mental que no ha encontrado correlaciones significativas, dice en la reseña con una frecuencia llamativa que sí que la ha encontrado. Se contradice, vamos, el mismo. Sí, lee mal el estudio, ¿no? Lo interpreta bajo el peso de esa tradición cultural que es muy fuerte. ¿Qué sucede? Que cuando se hacen esos estudios empíricos se hacen con personas vivas, claro. Se correlacionan las puntuaciones en creatividad y en distintos protocolos o test de salud mental de personas vivas. Y no se encuentra la correlación. En cambio, cuando miramos la historia y pensamos en Salvador Dalí o en Leonardo da Vinci o en Beethoven o en Van Gogh o en tantos otros casos, sí que la encontramos, o sí que creemos encontrarla, ¿no? De demostrarlo en el momento. Claro, ¿qué es lo que nos está pasando probablemente? Que cuando miramos hacia el pasado, seleccionamos como personas especialmente creativas a personas que, además de ser especialmente creativas, tenían un comportamiento excéntrico o un comportamiento que nosotros podemos vincular con la enfermedad mental. ¿Por qué? Porque eso encaja con nuestro prejuicio de que, heredado históricamente, de que las personas creativas están medio locas, ¿no? También podría ser una puesta en escena. Claro, probablemente en muchos casos es una puesta en escena para amoldarse a ese estereotipo, ¿no? Probablemente muchos artistas se den cuenta de que existe ese estereotipo y vean que una buena forma de granjearse prestigio como creativos es hacerse un poco el loco, ¿no? El caso de Dalí que mencionas es particularmente interesante, porque Dalí en muchos momentos hablaba abiertamente de que se hacía el loco, ¿no? Y es interesante también por otra razón que es menos conocida. Dalí, como Beethoven, como Van Gogh, como Stendhal, como muchos otros grandes genios, era un hijo de sustitución. Un hijo de sustitución quiere decir, pues en el caso de Dalí, por ejemplo, que Dalí fue concebido en los días inmediatamente posteriores a la muerte de su hermano mayor, que se llamaba Salvador Dalí, y que murió por meningitis con 7 años. Y Dalí arrastró toda su vida el peso de haber sido el sustituto, en el fondo, probablemente de haber causado la muerte de su hermano, porque si él no existiera, su hermano no habría muerto, o viceversa, ¿no? Eso es, bueno, obviamente muy difícil de sobrellevar. Dalí dijo una vez que él había sido concebido, que había sido gestado en una placenta infernal. Bueno, artístico. Muy artístico, ¿no? Pues también se ha planteado que los hijos de sustitución son más creativos que los demás. Que el resto. Pero pues probablemente sucede lo mismo. Habrá millones de hijos de sustitución en nuestra historia que no han destacado, pero rescatamos a los que han destacado por su comportamiento creativo porque de alguna manera encaja con un cierto prejuicio que está muy arraigado en nuestra cultura, ¿no? El del genio loco. No, y ahora me he dado cuenta, nombrando a esta gente, que todos he dicho gente que ha hecho cosas, entre comillas, buenas, pero hay otros creativos, por así decirlo, que no ha hecho gente buena, incluso que han recibido premios Nobel, como el creador de la bomba atómica, que para mí, creativo sí, pero sí, se lo podía haber guardado la creatividad. Damos por sentado que la creatividad produce cosas buenas, ¿no? Pero no es así, necesariamente ese es uno de esos marcos de referencia de los que hablábamos antes. Si tuviéramos que estudiar la creatividad como una variable estrictamente psicológica, sin ninguna referencia sociológica, entonces no podríamos diferenciar la creatividad buena, como tú dices, de la creatividad malévola o que produce resultados dañinos para los demás o para la sociedad, ¿no? Todo sería creatividad en ese sentido puramente psicológico, lo cual pues seguramente nos debería llevar a pensar que ese sentido puramente psicológico no tiene mucho sentido, ¿no? Pues nada, ya para concluir y a ver si se puede animar a nuestros oyentes y a mí misma, porque no voy muy airada de creatividad, ¿hay alguna forma de potenciar la creatividad? Ya, bueno, como no es todo genético. Claro, hay mucho margen. Si tuviéramos una técnica para potenciar la creatividad que realmente funcionara, sería muy demandada. No la tenemos. En fin, parte de esa tradición de la que hemos hablado, que enlaza la locura con la creatividad, es cierta idea de que para ser creativo tienes que soltarte, tienes que dejarte ir, que dejarte llevar, fluir, ¿no? Liberarte. Probablemente sea verdad que todo eso tiene que pasar en un momento de creatividad, en un momento de inspiración, que se diría.
pero lo más seguro es que eso solo conduzca a la creatividad si pasa después de cientos de horas de trabajo, de largos años de disciplina, de trabajo en el ámbito, en la disciplina en la que tienes la aspiración de crear algo, ¿no? Los psicólogos que se dedican a la creatividad en el ámbito de la psicología aplicada, en empresas o como sea, hablan a veces de la ley de los 10 años, ¿no? En creatividad. Necesitas como mínimo 10 años de trabajo Así no a nos todo animamos, gas, de trabajo intenso, como para poder llegar a generar resultados creativos, ¿no? 10 años... Son muchos años. Son muchos años y no son, en fin, como se dice 10 años, son 10 años de trabajo a fondo, ¿no? Como unas oposiciones, ¿no? Más o menos. Bueno, mira, Edison es casi un icono de la creatividad, ¿no? Porque todavía hoy hay un código de los cómics que seguimos usando, que es cuando una persona tiene una idea brillante, le aparece una bombillita, ¿no? La bombilla incandescente, que desaparecerá pronto, es un invento de Edison, y Edison se hizo famoso, entre otras muchas cosas, por decir que la invención o la creatividad era un 10% de inspiración y un 90% de transpiración, de sudor, de trabajo duro, ¿no? Que es algo parecido a lo que luego diría Picasso cuando nos decía que creía en las musas, pero que siempre intentaba que las musas le visitaran cuando estuviera trabajando. No es muy alentador, pero es la realidad. Para ser creativo lo que por lo menos queda hacer es hay trabajar. una forma. Sí. Para No los vagos, no... No es raro que lo diga yo, que soy profesor, pero al final, bueno, pues el consejo se resume en 2 palabras. Estudia más. Trabajo duro. Así es. Pues nada, Juan, a ver si vienes otro día. Muchas gracias, Ruth, espero que sí. Vale, pues nada, hasta luego. Psicorrádiate. Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es. Radiamos la psicología. Psicoque. Bueno, pues hasta aquí ya llega nuestra entrevista de hoy. ¿Qué te ha parecido, César? Pues me ha parecido bastante interesante la entrevista de hoy. ¿Y a ti? A mí también, sí. A ver si seguimos con más entrevistas en los próximos programas. Que sean tan buenas como esta. Y bueno, ya llegamos al final. Recordar que nos podéis escribir a psicoque@cu-cisneros.es. ¿Y dónde nos pueden escuchar, Lourdes? Pues en www.urcm.net, además de en Radio Vallecas. Pues volvemos en 15 días con más cosas y hasta pronto. Hasta luego.